Bienvenidos una vez más a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable, en nuestro canal educativo. Aquí, nos sumergimos en los mundos fascinantes de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Estamos aquí para compartir conocimientos y experiencias que no solo enriquecerán sus estudios, sino que también brindarán una visión práctica del mundo financiero y legal. Acompáñenos en este viaje educativo. No olviden suscribirse para acceder a contenido exclusivo y mantenerse actualizados en los campos que nos apasionan. Hoy nos sumergiremos en un tema crucial para el éxito empresarial, la conexión entre cultura organizacional y control interno. La esencia que define a la empresa. Comencemos desentrañando el misterio que rodea a la cultura organizacional, ese inmaterial pero poderoso ADN que define la identidad de cualquier empresa. Esta amalgama intrincada de valores, normas y comportamientos establece la atmósfera única que impregna cada rincón de la organización. La cultura organizacional no es simplemente un conjunto de reglas, es la esencia que da forma a la forma en que los empleados interactúan, toman decisiones y enfrentan los desafíos cotidianos. En esencia, es el alma colectiva que guía la senda de la empresa hacia su visión y misión. Profundizando en esta compleja red de elementos culturales, nos encontramos con los pilares que sostienen la estructura. Estos pilares, formados por valores arraigados y principios fundamentales, son la base sobre la cual se erige una cultura sólida. La claridad en estos fundamentos culturales es esencial, ya que proporciona a los empleados una brújula moral y un marco de referencia compartido. Desde la integridad y la transparencia hasta la innovación y la colaboración, cada valor actúa como un faro que guía el comportamiento y las decisiones, construyendo así una cultura que fomente el crecimiento sostenible. En última instancia, la cultura organizacional no solo influye en cómo se trabaja dentro de la empresa, sino también en cómo se percibe desde afuera. Es un elemento atractivo que impacta en la atracción y retención de talento, así como en la conexión con clientes y socios. Una cultura sólida, enraizada en principios sólidos, no solo impulsa el crecimiento interno, sino que también proyecta una imagen positiva que fortalece la reputación de la empresa en el escenario empresarial. En este sentido, la comprensión y definición meticulosa de los pilares culturales se convierten en el cimiento para el florecimiento y la perdurabilidad organizacional. Relación con el control interno. La cultura organizacional y el control interno están entrelazados. Adentrémonos en la conexión íntima que existe entre la cultura organizacional y el control interno, una relación que va más allá de lo superficial y se convierte en la sinfonía que define la salud y el funcionamiento eficiente de una empresa. En un entorno empresarial donde la ética y la transparencia se erigen como pilares fundamentales, la implementación efectiva del control interno encuentra terreno fértil. Estos valores no solo son reflejos de una cultura sólida, sino que también actúan como el sustrato sobre el cual se construyen y fortalecen los mecanismos de control interno. Cuando la ética impregna cada rincón de la organización, el control interno se convierte en una herramienta poderosa y efectiva para salvaguardar los activos y garantizar la integridad financiera. La transparencia, otro componente vital de la cultura, facilita la identificación proactiva de posibles riesgos y desviaciones. La colaboración entre una cultura ética y el control interno no solo mitiga los riesgos, sino que también contribuye a la toma de decisiones informada y a la creación de un entorno donde la confianza se erige como un activo invaluable. En el tejido mismo de una cultura que promueve la responsabilidad, encontramos una herramienta fundamental para minimizar los riesgos operativos. Cuando cada miembro de la organización asume la responsabilidad de sus acciones y decisiones, se establece una red de control interno que va más allá de las políticas formales. La responsabilidad, cultivada en la cultura organizacional, se convierte en un agente de prevención y corrección, actuando como un escudo ante posibles desviaciones. Esta relación simbiótica entre la cultura organizacional y el control interno no solo fortalece la empresa desde adentro, sino que también proyecta una imagen de integridad y solidez hacia el exterior. Creación de un ambiente adecuado.
La creación de un ambiente adecuado es una responsabilidad compartida. Esta responsabilidad se distribuye equitativamente, desde la alta dirección hasta cada miembro del equipo, como arquitectos de una cultura que respalde y fortalezca los mecanismos de control interno. Es un viaje colectivo hacia la construcción de una base sólida que promueva la transparencia, la integridad y la gestión eficiente de riesgos. La alta dirección actúa como el timón en esta travesía. Su liderazgo no solo establece el tono cultural, sino que también modela las expectativas y estándares. Desde la definición de valores hasta la implementación de prácticas éticas, la alta dirección es la fuerza impulsora detrás de la creación de un ambiente propicio. La comunicación abierta, tanto en la transmisión de la visión como en la retroalimentación constructiva, se convierte en una herramienta vital. Es a través de este liderazgo efectivo que se sientan las bases para una cultura de control interno arraigada en la confianza y la responsabilidad. Cada miembro del equipo, a su vez, desempeña un papel crucial como constructor individual de esta cultura. La adhesión a los valores organizacionales y la comprensión de la importancia del control interno son esenciales. La formación continua se convierte en una herramienta clave para empoderar a los empleados, brindándoles las habilidades y el conocimiento necesarios para ser guardianes activos del control interno. En este contexto, la comunicación abierta se amplifica, ya que cada miembro se convierte en un defensor de las mejores prácticas y en un reportero proactivo de posibles riesgos. La creación de un ambiente adecuado se traduce en un compromiso colectivo con la excelencia y la responsabilidad. Es un tejido cultural donde la comunicación fluye sin obstáculos, la formación es continua y cada acción refleja un compromiso con la integridad y la gestión de riesgos. En el vasto terreno de la gestión empresarial, la prevención emerge como la herramienta más efectiva, erigiendo barreras sólidas antes de que los desafíos se conviertan en amenazas reales. En este sentido, una cultura preventiva se convierte en el bastión que propicia la identificación temprana de posibles riesgos y desviaciones, transformando la anticipación en la clave maestra para evitar complicaciones legales y financieras. La prevención no es simplemente un escudo defensivo, es un enfoque proactivo arraigado en la mentalidad y prácticas de la organización. Una cultura preventiva impulsa a cada miembro del equipo a ser un agente activo en la identificación y mitigación de riesgos potenciales. Se trata de cultivar una mentalidad de vigilancia constante, donde la detección temprana es celebrada como una victoria colectiva. La comunicación abierta se convierte en el canal a través del cual las preocupaciones son compartidas y abordadas antes de que se conviertan en problemas significativos. Anticipar riesgos no solo resguarda la integridad financiera, sino que también posiciona a la organización un paso adelante en la arena legal y regulatoria. La cultura preventiva se convierte en el faro que ilumina el camino hacia una operación empresarial ética y eficiente. La formación continua se erige como un pilar clave, equipando a los empleados con las herramientas y el conocimiento necesarios para reconocer indicios de posibles riesgos. En este contexto, la anticipación no solo se traduce en evitar pérdidas financieras, sino también en salvaguardar la reputación y la confianza del cliente. Integración tecnológica en la cultura organizacional. Maximizando el impacto del control interno, adentrémonos en el fascinante mundo de la integración tecnológica y cómo ésta puede convertirse en la piedra angular para potenciar la efectividad del control interno dentro de la cultura organizacional. La implementación de software especializado se presenta como un primer paso crucial en esta evolución. Esta tecnología no solo automatiza procesos, sino que también proporciona análisis de datos más avanzados, permitiendo una toma de decisiones más informada y proactiva. El uso de análisis de datos se convierte en un pilar fundamental en este viaje hacia la integración tecnológica. Esta capacidad predictiva no solo fortalece el control interno, sino que también permite una adaptación más ágil a un entorno empresarial en constante cambio. Y con esto, cerramos el capítulo sobre la fusión entre cultura organizacional y control interno.
Si nuestro viaje juntos les dejó reflexiones o chispas de inspiración, no olviden marcar su paso con un like, compartir este conocimiento como se comparten las mejores historias y, por supuesto, suscribirse para seguir desafiando juntos las fronteras del aprendizaje. Pero aquí no termina nuestra historia, no. Este no es solo un canal, es un punto de encuentro para mentes inquisitivas, un rincón donde la curiosidad es la protagonista. Si tienen anécdotas que quieren contar, preguntas que necesitan respuestas o ideas que quieren explorar, que los comentarios sean su lienzo. Porque aquí, en nuestra comunidad, cada aporte es un pilar que fortalece nuestro edificio del conocimiento. Así que, con la promesa de más descubrimientos y la certeza de que el aprendizaje nunca tiene un punto final, nos despedimos por ahora. Hasta la próxima, donde seguiremos destilando la esencia del saber en cada rincón de esta travesía educativa. Nos vemos en el próximo episodio.